Hablar de los protocolos de detección y ejecución en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica del subsistema educativo estatal. Esta, eh, bueno, estos protocolos los podemos encontrar en la liga que alcanzan a ver ahí en la presentación. Es pues como la versión extendida en estos momentos, en este tiempo que estamos platicando les vamos a dar solamente digamos, una breve introducción a destacar los aspectos más importantes, a lo mejor poner algunos ejemplos, pero sí es importante que ustedes como docentes puedan tener la oportunidad o se den el tiempo de revisarlos, de leerlos, de ver qué es lo que se hace, a lo mejor de ahí por hacer un resumen con sus propias palabras, algo así, porque pues sí es significativa la presencia y el conocimiento de este documento, ya que pues les decía, nos va a ayudar a encontrar por dónde podemos trabajar el conflicto, hasta dónde llega nuestra responsabilidad y qué es lo que podemos hacer cuando nos encontramos una situación de esta naturaleza, o bueno, cualquier tipo de conflicto nos podamos llegar a encontrar y que no sepamos pues a veces cómo hacerle para salir de él. Y bueno, pues empezamos diciendo que pues, estos protocolos son un instrumento que establece precisamente cómo vamos a actuar dentro de la comunidad escolar, en estos centros escolares, en los centros escolares en los que estamos, y que deben ser aplicados en todos los niveles de educación básica. También, bueno, tengo que aclarar que en esta presentación, esta charla que vamos a tener se refiere a los protocolos del sistema estatal, porque pues el CIEM tiene los protocolos distintos que abarcan, que tienen otras características, que tienen otros puntos, pero nosotros nos estamos refiriendo concretamente aquí a los del subsistema estatal. Entonces, como dice aquí mismo, nos van a ir dando líneas sobre cuál va a ser nuestra actuación como docentes frente a un conflicto que se nos presente y que no sepamos manejar. Y bueno, nos va a dar estrategias, acciones de respuesta inmediata para que podamos controlar o atender de manera oportuna estos casos, sobre todo los casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato, para que podamos salvaguardar la integridad física y psicológica de los alumnos, que es como el mayor, la mayor encomienda que tenemos como servidores públicos, es salvaguardar la integridad física, psicológica de los alumnos, ya que pues los niños son el centro ¿Viste en de la YouTube? educación en nuestro país. Y pues esto nos va a ayudar precisamente a ponerlos en el centro, a que ellos sean quienes estén recibiendo, pues digamos, la atención, que sean escuchados, que sean sus derechos humanos respetados, que sean atendidos, etcétera. Y pues a lo largo de estos protocolos nos vamos a ir encontrando definiciones que nos van a ir ayudando a trabajar esos conflictos pues de una forma más eficiente, sobre todo para nosotros, les decía, porque No tres pues a negro. veces el desconocimiento de los No mismos tres nos tan hace negro. actuar de una forma no malintencionada, pero a veces no es adecuada para el momento en el que estamos viviendo. Bueno, pues les cuento rápidamente algo que me tocó de vivir con unas maestras que solicitaron bueno, se presentara el COVID y me contaba una de las maestras que una de sus compañeras tenía una sobrina en la misma escuela. Entonces, un día la persona me dicen que no se escucha. ¿Se escucha bien o solo es el dispositivo de esta persona que nos dice iPhone de René? Me parece que sí nos escuchamos bien, entonces por ahí chequele, maestro, porque los demás al parecer no tenemos problema. Entonces, bueno, les decía, el asunto aquí fue que la maestra fue retirada del grupo porque supuestamente, o bueno, decía la mamá que había maltratado a su hija. ¿Me pueden indicar de qué escuela se está conectando? La, la señora, bueno, la mamá de esta niña, con la que acusó de maltrato a la maestra, decía que porque la maestra había había jaloneado a su hija. Entonces,
eh, pues obviamente se hizo una investigación, se hizo todo esto y se determinó que se retirara la maestra de grupo, bueno, de estar frente a grupo. La mamá al final retiró, bueno, dio de baja a su hija, la cambió de escuela, pero aquí el asunto fue que la maestra trató de ayudar, digamos, a la niña porque vio que no llevaba lunch. Entonces se le hizo fácil darle un pedacito de no sé qué cosa que llevaba su sobrina y la maestra, en un momento determinado, pues la niña andaba corriendo, jugando, y la maestra percibió como que se estaba ahogando. Entonces, lo que me comentó ese día la directora fue que la maestra agarró a la niña en la desesperación de ver cómo estaba sucediendo esta situación, la agarró y o sea, la agarró del brazo y se la llevó jalando a la dirección. Entonces, pues la mamá se enteró de esto y fue a hacer un escándalo a la escuela. Entonces, a la maestra se le hizo un proceso laboral y terminó siendo separada del grupo durante un año. Cuando yo fui esa vez, me decía la directora que la maestra tenía como una semana, un poquito menos de una semana, de haberse reintegrado a su grupo. Entonces, pues digo, al final de cuentas, la maestra obró de buena intención, con una buena intención. A lo mejor lo que ella vio en ese momento le pareció que era una cosa y decidió actuar de una forma. Y pues lo que sucedió al final pues, no fue totalmente benéfico para ella. Posiblemente pues no perdió su empleo, no pasó más allá de que estuviera a lo mejor un año en la supervisión apoyando en ciertas labores administrativas, pero pues a lo mejor una nota de demérito o algo así sí le deben de haber dado. Y pues obviamente nos queda esta sensación de pues si lo que yo quería hacer estaba bien. No es justo que me pongan este castigo, que me hagan esto, porque pues finalmente yo solo quería ayudar a la niña, pero pues muchas veces no tenemos por qué actuar en determinadas circunstancias de esa manera. Entonces, conocer los protocolos nos va a ayudar precisamente a trabajar con estos conflictos, con estas situaciones que nos encontramos y que pues tienen mucho que ver con cómo actuamos frente al conflicto, porque pues finalmente todos venimos de un hogar o de una situación donde estamos expuestos a conflictos cotidianamente y cada uno tenemos herramientas para irlos trabajando, para ir, no sé, para ir llegando a solucionar estos conflictos, pero pues no todos tenemos las mismas herramientas, entonces por eso es la necesidad de unificar estos conceptos, de darles una forma, de darles eh, pues ponerlos como si fueran ciertos pasos para llegar a un objetivo. Entonces, pues les decía, tenemos que recurrir a estos protocolos para trabajar esos conflictos. Y pues muchas veces lo que vamos a vivir en las escuelas se refiere precisamente a las violencias escolares, que como sabemos, hoy en día son muchísimas. Antes a lo mejor hablábamos del bullying y decíamos bullying, pues es que me molestan, que me peleé con algún compañero, que estuvimos, no sé, hay un compañero que siempre los demás compañeros lo están molestando, etcétera. Y pues en ese momento, a lo mejor para nosotros como alumnos, cuando íbamos a la escuela, era normal que nos pusieran apodos, que nos molestaran, que hubiera alguien que a lo mejor nos quitaba el loncho, nos pegara, pero en este momento pues eso ya no es algo normal, ya tenemos nosotros como servidores públicos que conocer cómo se va a trabajar esta situación. Y luego nos referimos a violencia escolar porque es una definición que abarca muchas cosas, desde que vemos a una persona o a un compañero pegarle a un amigo, un compañero de clase, hasta los que vemos a las personas que no se hablan entre sí, que se hacen la ley del hielo, que no sé, como los mismos compañeros excluyen a los demás de las actividades académicas, y pues todo eso se va configurando en distintos tipos de violencia. Hoy vemos incluso hasta violencia que está relacionada con el internet, como el ciberbullying, el ciberacoso, cosas así que tienen pues más que ver con instrumentos o con elementos que ni siquiera ya forman parte del espacio escolar, sino ya se encuentran fuera del espacio de la escuela, pero siguen perteneciendo a las actividades cotidianas. Tenemos a lo mejor un grupo de Facebook donde subimos tareas
y no está necesariamente adentro de la dirección o en la bodega o en los baños, sino a lo mejor ese servidor que aloja ese grupo está en Estados Unidos o en la Ciudad de México, pero sigue perteneciendo, sigue siendo un espacio donde nos vamos a estar desarrollando cotidianamente. Y aquí en este caso se puede ejercer violencia desde esos lugares contra o a lo mejor un grupo más grande de personas, y como decía, puede ser verbal, psicológica, física, sexual, por inclusión, y que puede ser fuera, dentro, por eso dice dentro y o fuera de las instancias de la institución, porque puede ser incluso a lo mejor afuera en el parquecito que está afuera. Me tocó igual trabajar con una escuela que decían que la maestra decía que los niños se salían a pelear en el parque que estaba enfrente y que un día había pasado un padre de familia se había encontrado a su hijo peleándose con un compañero en el parque y entonces pues había visto que pues, le estaban pegando muy feo a su hijo. Se metió y le pegó al compañero y digo, era un menor de edad. Entonces, ¿qué hacemos como docentes en este caso? Nos metemos, porque ella me decía, es que a mí los papás me dicen que me meta, que separa a los niños, que es cómo es posible que si yo voy pasando con mi coche por ahí enfrente no haga nada. Y entonces, pues a lo mejor como servidor público en el momento, pues sí es bajar la ventana y gritarles o bajarse del vehículo y jalarlos para que se separen, pero hasta dónde está bien o hasta dónde es correcto que hagamos eso. Y todo esto pues pone en riesgo, como nos dice la diapositiva, la convivencia escolar, pues ya que se rompe. A lo mejor esos dos niños se pelearon en el parquecito, pero todo el hecho violento se gesta dentro de la institución, porque pues sabemos que una pelea no es solamente que hoy me encontré en el patio con esta persona, nos fuimos a pelear afuera de la escuela, sino es una serie de actos o una serie de violencias que están interrelacionadas, que a lo mejor se repiten, se reproducen y están todo el tiempo presentes, que nos conducen a la violencia física. Pero pues lo que tenemos que hacer en este caso es tener un instrumento donde nosotros podamos atender estas violencias y a lo mejor en un momento determinado poner o dar un instrumento, un elemento distinto que nos pueda ayudar a restituir la convivencia escolar. A lo mejor primero hago todo mi proceso de protocolos y después, no sé, hablo con los niños para ver por qué pasó, por qué se pegaron, por qué se salieron al parque y se empezaron se agarraron a golpes. Pero antes de todo eso yo ya hablé con sus padres, ya hablé con mi autoridad, ya hice lo conducente, ya interné un expediente y entonces sí ya puedo, mediante a lo mejor otro citatorio para los papás, hablar con los niños y llegar a lo mejor a un acuerdo donde ellos se, se respeten. A lo mejor no van a ser los mejores amigos, pero sí van a llegar a un acuerdo donde estén los dos interesados en que no haya más disrupciones a esta convivencia. Después, pues bueno, los protocolos están fundamentados en distintos ordenamientos, principalmente en la Ley General de Educación, la Ley de Educación del Estado de México, de los derechos de niños y niñas y adolescentes, perdón, del Estado de México, que pues, que tienen bueno, que nos hablan de distintos marcos de actuación. Por ejemplo, si ustedes se ponen a revisar estas leyes, se van a dar cuenta que incluso tiene responsabilidades para padres y madres de familia en la educación de sus hijos o de pues sí, de sus hijos, que nos dice, tiene usted como padre de familia, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Entonces ya es pues una situación que ya está establecida en una ley, pero nosotros tenemos que enfocarnos a lo que nos corresponde como servidores públicos. En este caso es la protección y la denuncia. La denuncia de si en un momento está sucediéndole algo a un compañero y yo lo detecto, tengo que tener las herramientas para poder denunciar o para poder presentar ante una autoridad eso que le está pasando. Recuerdo una maestra que nos platicaba que tenía alumnos muy pequeños que tenían que cuidar a sus hermanos. Entonces uno de los niños nos decía que estaba muy estresado porque ese día creo que no se había podido levantar a hacerle un lunch a su hermanito pequeño.
El niño creo que iba en cuarto y el hermanito iba en primero, algo así. Entonces, pues la maestra decía, ¿yo qué puedo hacer? Yo sé que eso es maltrato, que eso es omisión, que la mamá no está, que el papá tampoco, que los dejan todo el día solos, porque ya lo viví con su hermano de no sé qué otro grado. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Pues para eso podemos, o para eso debemos tener estas herramientas bien presentes, para que si yo me estoy dando cuenta que hay un caso de omisión, de maltrato, pueda hacer a lo mejor un reporte ante el Convive, decir, estoy notando esto, hacerle un informe a mi superior y de esta forma irle dando salida a esto. En un momento a lo mejor puede que yo tenga que involucrarme en esta situación, pero pues ya lo tendría o ya tendría por lo menos un antecedente de que yo lo noté y de que yo estuve ahí presente y que hice algo al respecto. Que les decía, lo único que a lo mejor en un momento determinado nos va pues a proteger o a cubrir ante un evento de conflicto que a lo mejor se vuelva un poco más grave o que se derive en una violencia mucho más fuerte. Y bueno, esto es todo el marco legal que soporta a nuestros protocolos, y pues tiene que ver igual con cosas de los derechos del niño, la Constitución, la Ley General de Educación, y todas esas leyes que van a proteger a los niños y que a nosotros como servidores públicos nos van a dar la facultad de hacer esto, de protegerlos también, pero al mismo tiempo de denunciar las situaciones que puedan estarles sucediendo. Ahora nos vamos pues, de lleno a lo que son los protocolos. Los dividimos pues en objetivos y ámbitos de aplicación, en sus objetivos, en el marco conceptual, cuáles son aquellos factores que pueden ser de riesgo y factores que pueden ser protectores, que les decía en el documento que les mencionaba al principio, están muy bien establecidos. Si ustedes los revisan, se van a encontrar con estos factores como de riesgo y los factores protectores. Y además, bueno, la tercera parte ya es como el de lleno, que como cómo se debe prevenir, detectar y actuar en caso de que existan cualquiera de estas tres violencias, que son el abuso sexual infantil, el acoso escolar y el maltrato escolar. Y bueno, en esta presentación lo que vamos a abordar pues van a ser principalmente las recomendaciones que se deben dar a personal docente y directivo para los tres tipos de violencias que les mencionaba hace unos segundos, que son el maltrato, el acoso escolar y el abuso sexual. En caso del maltrato, pues el maltrato, como ustedes saben, es un este una conducta que tiene muchas o es muy amplia en su definición. Ocurre desde que yo omito hacer algo, a lo mejor no respondo bien, a lo mejor respondo, no sé, con una grosería, desde que no me apego al trato adecuado a los niños, niñas y adolescentes. Y entonces todo eso se puede empezar a considerar maltrato. Les decía las omisiones, el que yo, por ejemplo, no llame por teléfono a una mamá o no reporte al director que está un niño, le duele el estómago, la cabeza, puede en un momento determinado llegar a interpretarse como una omisión. Entonces yo tengo que estar pues bien pendiente y tener muy presentes este tipo de situaciones y estas recomendaciones que nos dicen, pues sí, a grandes rasgos, que tenemos que estar disponibles para escuchar a los niños, a la niña, niño o adolescente en el momento en que éste lo solicite, con el tiempo y la privacidad adecuados. Eh, Creer en su relato de niña, niño o adolescente, decirle que confiamos en él o en ella, que no tiene la culpa de lo que sucede. Tenemos igual que tener la habilidad de poder escuchar a la persona, de empezar, de si nos empieza a contar, es que ayer llegué a mi casa y me di cuenta que no había comida y entonces mi mamá llegó y me regañó y luego llegó mi hermanito y lo regañó también. Tenemos que trabajar. O tenemos que tener la capacidad de escuchar absolutamente todo lo que nos tenga que decir y después organizar algunas preguntas. Tenemos igual en alguno de estos instrumentos que tenemos perdón, para concentrar la información, consignar textualmente sus dichos entre comillas. Tenemos también que ofrecerle por el apoyo de un personal especializado, porque nosotros pues finalmente no todos tenemos habilidades o no todos tenemos, ¿cómo se llama?
eh, pues sí, habilidades o elementos para escuchar y para dar una recomendación a los niños, niñas y adolescentes. Tenemos que referirlos o que decirles, hacerles saber que en un momento determinado vamos a tener una o van a tener la asesoría de alguien especializado para que pueda protegerlo y apoyarlo mejor. Obviamente puede ser desde un psicólogo, a lo mejor la fiscalía, la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, o alguna otra autoridad que pueda darle una solución o pueda proteger a esa persona. También tenemos que hacerles saber que todo estará bien, que todo es para que se encuentre mejor. Sobre todo es muy importante no prometerles que se mantendrá el secreto a las autoridades. Pues eso no lo podemos hacer. Nosotros tenemos que dar parte a la autoridad, tenemos que pues sí, a nuestra autoridad inmediata, si es otro tipo de situación, lo tenemos que hacer con las autoridades civiles, con la policía o alguien así. También tenemos que asegurarnos de decirle que no le va a pasar nada y que lo vamos a apoyar. Y si hay, por ejemplo, una situación de maltrato extrafamiliar, tenemos que comunicárselo a la familia, eso que pasó por lo que le pasó a la niña, niño, adolescente. Igual he estado en situaciones donde un integrante de la comunidad escolar les decía, en este caso, a lo mejor el padre de familia que golpeó al compañero, pues es una persona, es maltrato extrafamiliar. Entonces yo tendría que comunicarme con el papá, la mamá del niño y decirle lo que sucedió, decirle lo que vino y me contó, o a lo mejor alguien en la calle le hizo algo, o a lo mejor en el baño, el conserje o alguien así, le pudo haber maltratado al niño o niña, y entonces pues yo tengo que comunicarme forzosamente con los padres de familia para ponerlos al tanto de lo que está sucediendo. Igualmente, cuando el niño nos manifiesta una situación de maltrato intrafamiliar, la sugerencia es comunicarse con alguien. Referente protector que la niña, niño o adolescente nos va a indicar, sea su tío, su tía, su abuelita, a lo mejor un vecino, alguna otra persona que no necesariamente esté dentro de su casa para hacerles saber estas situaciones. Esta es, pues, digamos, las recomendaciones con base en el protocolo que se siguen para llevar a cabo o para tener una buena resolución de este conflicto. Como vemos, estamos escuchando, no estamos juzgando, estamos creyéndole, no estamos preguntando, ¿y pero por qué? Es que a lo mejor tú llegaste tarde. También tenemos que cuidar mucho lo que le vamos a preguntar, tratando de no revictimizar. Es decir, la revictimización es que yo llegue y le diga, pero a lo mejor tú tuviste la culpa porque hiciste enojar a la maestra y por eso te jaló el cabello. O a lo mejor tú tuviste la culpa porque seguramente tu tío, que es una persona muy tranquila, es un adulto responsable, lo agarraste en sus 5 minutos y por eso es que te pegó, por eso es que te aventó, por eso es que te sacó. Entonces tenemos que tratar de evitar este lenguaje revictimizante. Tenemos a lo mejor que hacer preguntas neutras, preguntas más orientadas a darle pues cierto tipo de estabilidad, de demostración de apoyo a la persona. Podríamos a lo mejor preguntarle cómo te sientes en este momento. No sé qué te gustaría que sucediera. Preguntas que nos puedan dar una mayor orientación sobre lo que ha sucedido y a lo mejor también sobre lo que podemos hacer para aliviar lo que está pasando a esta persona, pero evitar culpar, evitar victimizar, revictimizar, perdón, evitar juzgar, evitar echarle la culpa a la niña o niño de lo que está sucediendo. Y sobre todo también dejarles en claro que pues, nosotros los adultos somos quienes tenemos generalmente más responsabilidad en estos casos. Yo no puedo decirle a un niño, por ejemplo, que le pegué porque me hizo enojar. Yo soy un adulto que se supone que ya tiene un cierto control de sus emociones, que ya tiene una cierta empatía o que ya pasó por estas mismas situaciones que está pasando y tendría que tener la calma para poder darle contención a ese niño. Y bueno, tenemos aquí de manera resumida estas recomendaciones que acabamos de leer, de las que acabamos de platicar en caso de maltrato. Después, bueno, vamos a hablar del acoso escolar. El acoso escolar, pues, como sabemos, es uno de los
de las violencias que más está presentes en nuestra escuela. Incluso yo creo que si hablamos de violencia escolar, lo primero que se nos viene a la mente es el acoso escolar o bullying, que es pues una situación en la que incluso a nivel mundial nuestro país ocupa, no sé si el primero de los primeros lugares en violencia en las escuelas a causa del bullying. Entonces, obviamente todos conocemos el bullying, todos conocemos cómo es su desarrollo, cómo lo hemos vivido, lo hemos visto, lo hemos experimentado y sabemos seguramente qué es lo que se siente pues ser en un momento determinado acosados, porque les decía, nosotros venimos al ser ya pues de adultos de una pues de una situación, sí, de una situación de educación donde generalmente se normalizaba este tipo de acoso. Si te ponían un apodo porque estabas gordo, era normal. Si te ponían un apodo porque estabas demasiado delgado, también era normal. Si era porque estabas tú más chaparrito, eras más moreno, o porque a lo mejor tus papás trabajaban en una cosa o vivías en un lugar, siempre encontrábamos una forma de poner apodos, de molestar a las personas por cómo se veían, por lo que creían, por a dónde vivían, por cómo se vestían, por cómo se llamaban. Entonces siempre teníamos una forma de hacerlo. Entonces yo creo que el acoso escolar es la violencia pues escolar, valga la expresión más cercana que tenemos, la que más conocemos. Lo que tenemos, o las recomendaciones que se nos hacen en este tipo de violencia es principalmente recibir esta información, recibir que nos viene a contar. Entonces tenemos que tener, como decía en el maltrato, la disposición para hablar con él en un lugar privado, para que nos pueda contar todo lo que está pasando. E igual tenemos que estar disponibles sin importar si esta persona es el acosado o el acosador, porque bajo este supuesto pues del interés superior de la niñez, los niños, a pesar de que sean acosadores, siempre van a ser víctimas. Y lo hemos visto en pues en los conflictos que tenemos con los niños en las escuelas. Un niño que a lo mejor es muy gritón, le pega a sus compañeritos, es un niño que seguramente viene de un entorno, de un contexto familiar violento. Me tocó una vez trabajar con unos niños de segundo de primaria. Que uno de los niños, cuando yo les preguntaba, para ustedes, ¿qué es la violencia? Uno de los niños me dijo, y era muy pequeño, me dijo, violencia es cuando mi papá le grita a mi mamá. Entonces este niño ya tiene pues ya viene de ese contexto. A lo mejor este niño en un momento determinado va a normalizar este tipo de trato. Le va a gritar a sus compañeros, a la maestra, a a lo mejor cuando se hagan de su pareja, y les digo, seguramente ustedes conocen las situaciones mejor que yo, porque sí me ha tocado igual que me digan, es que en el contexto de estos niños es muy violento, los papás se pelean, el papá le pega a la mamá y la niña es testigo, la niña viene y nos dice que pasó esto, otro, y entonces pues todo eso va permeando en la formación del niño o de la niña. A lo mejor el niño después llega y patea y golpea y a lo mejor repite incluso el mismo discurso violento de la persona que está ejerciendo esta violencia contra su mamá, ¿no? Cuando le dice, "Y ustedes déjenme en paz porque ya saben que yo me enojo muy rápido por su culpa, es su culpa que les pegue". Nosotros a lo mejor nos podemos ir dando cuenta de esas expresiones que son como muy de adulto en un niño pequeño, en un niño de preescolar, de primaria, pero pues siempre tenemos que tener la disposición de escucharle, sin importar si es acosado o acosador. Tenemos que creer nuevamente en su relato y decirle que creemos o confiamos en todo lo que nos está diciendo, que no tiene la culpa. Igualmente tenemos que hacer este ejercicio de escucha activa, de no interrumpirlo, de no, pues sí, de no hacerle preguntas revictimizantes, de no, pues de no culparlo, decirle, pero si yo te he visto que tú eres el que les pegas, ¿cómo no querías que te respondieran de esa manera? ¿Cómo no querías que te hicieran esas cosas o que te pegaran a ti también? O que entre todos te agarraran a golpes si tú pues, siempre te la pasas molestándonos. Si no, tenemos que atender el asunto con la misma neutralidad que lo haríamos con otra persona, porque detrás pues de ese niño que está ejerciendo esta violencia, hay un niño que seguramente también está siendo violentado. Entonces tendríamos por esa parte que atender este acoso que está a lo mejor él ejerciendo
pero también indagar o dejar constancia a la autoridad de que probablemente pueda existir por ahí también una situación de violencia particular en la casa, si es que lo sospechamos. Igualmente tenemos que no prometer que se mantendrá secreto a las autoridades y comunicarlo con la familia si es que es un caso de abuso extrafamiliar. Y después pasamos al abuso sexual, que después sabemos que no es únicamente, bueno, que el abuso sexual se da en muchas dimensiones, que no es únicamente por ejemplo, la violación, sino también a lo mejor exponer a los niños a imágenes que no deben ver, a relatos, no sé, a materiales multimedia que no son adecuados para su edad y que son de naturaleza sexual, pero todo esto debe ser considerado como abuso sexual. Y les digo, en los protocolos van a encontrar, en el marco teórico van a encontrar todo lo relacionado con las definiciones de esto para que vayan quedando más claras. Y si no, igual las podemos buscar en las leyes, en estas leyes que les mencioné al principio, donde están bien descritos cada uno de estos componentes, de estas violencias, para que no les quede, pues, por ahí ninguna duda de lo que podemos clasificar o no, por ejemplo, como abuso sexual, que pues algo muy delicado. En ningún caso nos dice se podrá hacer una revisión corporal, psicológica, toma de evidencia de video, foto, audio hacia las niñas, niños o adolescentes. ¿Por qué? Porque esto también es una forma de revictimizarlos. Nosotros no somos personal especializado, no somos peritos en psicología, no tenemos ninguna preparación. Bueno, supongo que no tenemos ninguna preparación de esa naturaleza, o por lo menos la función que cumplimos en la escuela no es de tomar evidencia de lo que sucedió, sino escuchar el relato de la niña, niño, adolescente, y nos dice aquí, nos lo remarca, hasta lo se pone subrayado, no buscar interrogarlos, es decir, solamente escucharlos. Les decía, a lo mejor darles un poco de retroalimentación en ese sentido, decirles que si le creemos, que siempre vamos a creer en lo que les digas, que hay confianza, que no tiene la culpa de lo que le está pasando. Es una forma, pues, de darle confianza, que al final todo va a estar bien. Y podemos decirles cosas como: las personas mayores estamos para cuidar a los niños, siempre que un adulto lastima a un niño es responsabilidad del adulto, porque nosotros como adultos sabemos que eso que está sucediendo es incorrecto, y esta persona en ese momento es responsable de lo que sucede, no tú, aunque sea una persona conocida, a quien quieres mucho, o aunque te haya dicho que está mal si lo haces, porque muchas veces tenemos como el estereotipo de que el abuso sexual se da en la calle, por personas desconocidas, por alguna persona que está espiando a lo mejor a los niños ahí afuera de la escuela, que está a lo mejor sentado en su coche con una gabardina y lentes oscuros, pero pues no necesariamente es así. Obviamente sí existen esos casos, pero la mayoría de los abusos sexuales, desafortunadamente, se dan en un contexto familiar, en un contexto de alguien que conocemos. ¿Por qué? Porque pues es mucho más fácil ocultarlo. Si alguien de mi familia me hace algo y me dice: no le digas a nadie, porque si no le voy a hacer esto a tu mamá o esto a tu papá, o si se enteran, van a creer que tú eres el malo, que tú me provocaste, que tú hiciste tal cosa, pues obviamente es mucho más, digamos, sencillo taparlo. Entonces, tenemos que darles esa confianza. Esto es con la finalidad, como les decía, de que esta angustia que están sintiendo estos pequeños les ayuden a sentirse protegidos, les ayuden a sentirse en un ambiente de confianza, decirles que hay autoridades que los protegen, que los vamos a ayudar, que esas autoridades los van a acompañar hasta que el conflicto, lo que les pasó, se resuelva, que no son culpables, y puedan comunicar, puedan decirnos todo lo que está sucediendo. Igual tendremos que decirles que tiene que haber, que nos vamos a comunicar con personal especializado que puedan protegerlo y apoyarlo, que va a haber pues una sanción obviamente a la persona que lo hizo de acuerdo a lo que establece la ley, a través de una autoridad con la que vamos a comunicarle estas situaciones, y hacer énfasis también en que eh, ha sido muy valiente en contar lo que le pasó, y agradecerle por haber tenido la confianza de decirnos esto que le sucedió, y dejar como la puerta abierta para que
Si necesita contarnos otra cosa, lo podamos hacer. Bueno, lo puede hacer en el momento que quiera. Y bueno, también tendremos que hacer la misma diferencia que hacíamos con los casos anteriores de que si ocurrió fuera del ambiente familiar, tendremos que comunicarnos con padre, madre o tutores para manifestar en lo que está sucediendo o lo que nos acaba de narrar el alumno. Esas son las recomendaciones eh, en esos tres cosas bueno, esos tres tipos de violencia. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que tenemos que evitar, que es bueno, en los mismos casos de acoso, de maltrato, perdón, acoso escolar y abuso sexual, pues generalmente lo que tenemos que hacer es pues, no tratar de postergar lo que nos vaya a contar, sino decirle, ahorita no tengo tiempo, espérame a que se termine el recreo, espérame, sino tener la disposición, la disponibilidad de que en el momento en que nos quiera contar, podamos tener un espacio eh, privado para que pueda hacerlo, alarmarnos o manifestar alarma ante el relato, es decir, no minimizar. Decir, eso pasaba cuando yo iba a la escuela, fíjate que a mí me pusieron este apodo, y entonces yo viví con eso, como a veces decimos como cuando somos adultos. A mí me pegaban mis papás y mira, soy un hombre de bien. Sino tenemos que manifestarle que eso que nos está diciendo es preocupante y que tenemos que hacer algo. No insistir en que relate hechos, es decir, no preguntarle, pero ¿qué pasó después? A ver, dime, entonces le dijiste a tu mamá y ¿qué te dijo tu mamá? Y entonces, ¿por qué no le contaste a tus hermanitos? No podemos cuestionar lo que nos está relatando, realizar juicios de valor sobre todo esto, sobre sus papás, sobre él mismo o sobre su agresor, no decirle, ay, pero si tu papá se ve que es bien buena onda, juega aquí en el equipo de fútbol con mi esposo, con mi hermano o algo así, yo no creo que él sea capaz de hacerte eso. A lo mejor tú lo provocaste, como les decía hace rato, o a lo mejor decirles, ay, sí, es que qué malo qué malo es tu tío. Deberían de meterlo a la cárcel ya, si lo tuviera aquí enfrente, pues le daría una golpiza. No tenemos que hacer eso porque es un juicio de valor. O criticar o actuar prejuiciosamente, que es más o menos lo mismo. Pues sí, si tenía cara, ¿cómo no lo iba a hacer? Si siempre está enojado. Aquí viene y me grita, me dice que soy el peor maestro, etcétera. Igualmente hacer preguntas cerradas que solo puedan ser respondidas por un sí o por no, o inducir o sugerir estas respuestas, o también verbalizar estas hipótesis sobre lo sucedido, que sería pues una forma también de revictimizar. Sí, pues, ¿cómo no te iba a pasar si yo te decía que si no hacías esto te iba a suceder? Entonces ya ves, ya te sucedió. Yo te dije, realizar, bueno, pedirle que repita lo ocurrido, o sea, decir, ahora vamos a contarle al director, ahora al subdirector, ahora vamos a contarle a tal, porque también es una forma de revictimizar. Realizar acciones que involucran sin explicarle de qué se tratan. Es decir, decirle, pues vamos a hablar con el director porque le tienes que contar, porque vamos a hacer algo que tenemos que mandar a la dirección o a la subdirección regional. Tenemos que explicarle bien el proceso, manifestar enojo y culparnos por lo que sucede, que es un poco sobre prejuzgar, acercarse a los padres así como con el ánimo de decirles por su culpa tiene este niño, porque nunca viene, porque no lo atienden, porque a veces no traen ni lunch, luego traen un uniforme bien sucio, entonces es su culpa, ustedes van a ser los que paguen. Hablar de manera acusadora y tratar de situaciones de la vida privada de los padres, como les decía hace rato, que no tienen relación con los hechos que pueden afectar a la niña, niño, adolescente, como decirle, pues sí, es que está pasando lo del divorcio de sus padres, todos en la escuela sabemos que su papá le pega a su mamá, entonces el niño ya lo está ahorita manifestando, ya está dándose cuenta, ya está ya le está afectando emocionalmente el que ver discutir a sus padres. Si aquí la otra vez vinieron y se pelearon, vino la mamá, la suegra, y se agarraron de las greñas, y entonces tuvo que venir la policía y se las llevaron, porque eso es un relato que no tiene pues, nada que ver con lo que está sucediendo en ese momento. Como vemos, son recomendaciones muy generales, pero que tienen por objeto no revictimizar, no hacer juicios sobre una persona, tratar de ser lo más neutral posible en lo que estamos explicando, en lo que estamos escuchando y en cómo le podemos hacer en ese momento. Les decía, nosotros no vamos a dar un dictamen, no vamos a decir esta persona es buena, esta es mala, esta se va a la cárcel, esta es inocente, sino nosotros solamente vamos a escuchar, que es una forma de dar contención, escuchar.
solamente escuchar, a lo mejor no necesito ni preguntarle nada, solamente decirle, sí, te entiendo, no sé, me preocupa mucho que te hayan pasado estas cosas. Vamos a hablar con una autoridad, vamos a hablar voy a hablar a lo mejor al Convive, les voy a pedir información para que me ayuden a ver cómo podemos resolver esto, pero tú no te preocupes, lo que va a pasar aquí no va a salir de aquí. Yo te prometo que este secreto lo vamos a guardar, solamente se lo vamos a decir a las autoridades porque tienen que saberlo, porque su misión, la misión de las autoridades es protegerte, porque tú eres un niño, los niños no tienen la culpa, los niños solo tienen que venir a la escuela y ser felices, cosas así, que le vayan dando confianza al niño o a la niña sobre lo que o lo que está sucediendo, pues no es su culpa. Igual en el acoso escolar tendríamos que tener más o menos el mismo discurso, ya que pues es evidente que el maltrato y el acoso escolar están pues a veces de cierta forma relacionados y tenemos que usar el mismo discurso neutral, el mismo discurso que genere confianza, el mismo discurso que no revictimice, que no tenga por objeto hacer hipótesis sobre algo de lo que no estamos completamente seguros, sino solamente escuchar, dar contención, dar parte a las autoridades civiles si es que hay que darle y a las autoridades escolares y al convivio para que se pueda atender este asunto de una forma integral y el niño pueda ser restituido o pueda la convivencia que hay en la escuela, en el salón de clases, no se rompa. En el caso de abuso sexual, pues sí, ya es una situación un poquito más difícil porque pues de por sí ya hablar de abuso sexual es algo muy complejo, es algo pues muy, digamos, muy feo, por ponerle una palabra, que suceda algo en una persona y ahora imagínense en un niño, pues es todavía mucho más feo. Entonces, lo que tenemos que hacer, las recomendaciones es evitar hacer preguntas o entrevistas, como les decía hace rato evitar preguntar, ¿y dónde estabas? Y a ver, entonces, ¿qué es lo que sucedió? Tú llegaste y entonces, ¿y no será que tú estabas en un momento en ese lugar en donde no debías de haber estado? Pedir igualmente que muestre partes del cuerpo, plantear preguntas cerradas que solo pueden ser respondidas por un sí o por no. eh, y en general las mismas recomendaciones, solo aquí sí tenemos que ser un poquito más puntuales por la naturaleza de la violencia que ha sufrido esta persona. Tenemos que evitar al máximo revictimizar, evitar al máximo hacer juicios, evitar al máximo culpar, hacer hipótesis, como decíamos hace rato, hipótesis sobre algo que no que no nos consta y sobre todo dejarle ver a ese niño, a esa niña que no es su culpa, que lo que está sucediendo es responsabilidad de la persona que lo perpetró. En ninguna manera es responsabilidad de ellos, porque pues no tienen todavía la edad como para ser responsables de lo que hacen las demás personas, bueno, los adultos en este caso, que son pues quienes tienen que estar para proteger, cuidar y garantizar que los niños estén bien. Tenemos nuestros protocolos que seguramente ya los conocen, que es este de póster de color verde que tenemos en la mayoría de las escuelas y que nos hablan así de forma pues, muy rápida, muy ligera, muy entendible de los pasos de los protocolos, de lo que tenemos que hacer ante cada uno eh, de estas situaciones que nos vamos encontrando. Entonces se los voy a enseñar en la nueva versión. Aquí están, miren. eh, ah, Protocolos de abuso sexual en flagrancia entre estudiantes, entre personas servidora pública, sospecha o reporte de abuso sexual, acoso escolar y maltrato escolar por parte de algunas personas servidora pública, docente o administrativa que se encuentre en la escuela. Y vemos aquí que son pasos sencillos que nos dicen informar de los hechos a la autoridad escolar, informar al padre o tutor a través del Convive, se realiza la vinculación con el IFEM, con la Fiscalía de Justicia, la Procuraduría, perdón, de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Se separa provisionalmente al de la atención frente al grupo a la persona que sea señalada, pero se debe buscar a alguien que tenga o que cubra esas funciones.
elaborar un acta de hecho, notificar por escrito a las autoridades, en este caso dice, a la Subdirección Regional de Educación Básica correspondiente, al órgano interno de control de la Secretaría, anexando copia de acta de hechos documentales, solicitando su inversión para responsabilidades legales correspondientes, integrar y archivar el expediente del caso hasta la conclusión del mismo. Son pasos muy claros. Les decía yo, por ejemplo, como docente, que llega un alumno y me dice, oiga, maestro, es que o lo veo llorando, me dice, es que en mi casa mi mamá no me hizo lunch, yo tuve que vestir a mis hermanitos, y pues estoy muy preocupado, muy triste porque no me dio tiempo, me quedé dormido y no me dio tiempo de hacerle el lunch a mi hermanito. ¿Qué podría hacer yo? Yo como docente a lo mejor informar a mi autoridad, que sería mi director, autoridad escolar o educativa jerárquica superior, al convive, así como a padres, madres o tutores del involucrado. En este caso, que es un maltrato, digamos, extra, extraescolar, o sea que no se da dentro de la escuela. Posiblemente aquí yo con hacer informar inmediatamente a mi director y al convive, podría con eso ya eh, cercar mi actuación, es decir, yo ya cumplí con lo que a mí me pasaba, pero si por ejemplo te- nos, nos damos cuenta de flagrancia entre estudiantes de un abuso sexual, tendríamos que informar a la autoridad escolar, autoridad jerárquica educativa superior, al convive, a los padres, madres o tutores del alumno involucrado, a la Procuraduría de los niños, las niñas, niños y adolescentes, a elaborar un acta de hechos, seguir todos estos pasos que les decía, al final de cuentas, pues nos van a ayudar a protegernos frente a algo que podría ser omisión en caso de que yo no lo haga. En caso igual a lo mejor del acoso escolar, que tiene un enfoque pues distinto, informar a la autoridad superior, inmediato superior, informar al padre de la víctima y del generador de violencia, supervisar las actividades interior de la escuela, implementar medidas que garanticen la confidencialidad, realizar una advertencia verbal y escrita en caso de la incidencia educativa, perdón, a la autoridad educativa, notificar a padres, madres o tutores. Si no cesa, se retira o se remite al acosador a atención especializada con previa autorización del padre, madre o tutor. Se procede a la transferencia escolar del acosador que se niegue a cumplir o incumpla con la atención especializada hasta en tanto se garantice su reincorporación y, bueno, hacer el expediente. Como vemos, el último paso de todo es integrar, registrar y archivar el expediente del caso hasta su conclusión, pero los pasos que se siguen en algunas situaciones pues, pueden parecerse, pero tiene cada uno eh, sus propias características. Entonces, ese es como, lo pueden encontrar en la página del Convive para que lo tengan a la mano cuando lo requieran, y seguramente en su escuela deben tener algún, por lo menos uno ahí pegado, que pueden consultar. Estas son todas las instancias de la red interinstitucional que pueden trabajar en conjunto con ustedes para sacar, para darle atención a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en estas situaciones, que como vemos son desde la Fiscalía, la Cruz Roja, la coordinación, bueno, las preceptoras juveniles, son un montón de instancias que nos pueden ayudar. Luego tenemos también ya más definiciones como el abuso sexual infantil, que, como les decía hace rato, no necesariamente tiene que ver con la violación, sino que se refiere más a ese ejercicio del poder sobre niñas, niños y adolescentes para provocar estimulación sexual de sí mismo hacia el menor de edad o algún testigo, pueden existir o no contacto físico. Y también se considera cuando una niña, niño o adolescente de mayor edad hace cualquiera de esos actos contra uno más pequeño que él. Y aquí, pues, les decía, el abuso es en flagrancia por parte de un servidor público. Que flagrancia, pues, como sabemos, es eh, que lo estamos atestiguando, que por alguna, a lo mejor se nos olvidó algo en el salón o en la escuela y entramos al salón y vemos que está, no sé, el conserje o un docente haciendo pues cosas de esta naturaleza con una alumna o con un alumno, pues lo que tendría que suceder es todo esto. Tenemos que informar al director,
a los padres, se separa provisionalmente de la atención frente a grupo o contacto con menores de edad y se cubre la función que se desempeña, se hace un acta, se informa a la Contraloría Interna de la Secretaría, ah, se tiene que, bueno, salvaguardar el entorno del alumno involucrado, reportar los actos que vulneran su integridad y un cumplimiento negativo u obstaculización de las obligaciones, se sanciona. Entonces, es decir, si yo no cumplo mi parte en lo que, en lo que es el protocolo, también se sanciona. Y pues bueno, tenemos también actas de hechos sugeridas en caso de abuso sexual con flagrancia. Como vemos, pues tienen datos generales de la escuela en el Estado de México, siendo tales horas del día. Se reúnen. eh, en las instalaciones de la escuela, donde está ubicada, con CCT, el director escolar, los docentes, y se consigna lo que sucedió relacionada con la conducta presentada con el servidor público de escrito a la escuela tal, y se cita textualmente la narración del profesor o de la persona que tiene conocimiento de los hechos constitutivos de abuso sexual infantil en la escuela, y se tienen que llegar a acuerdos, es decir, pues, acuerdos en el sentido de lo que cómo se va a proceder de acuerdo a los protocolos. Se establece como medidas de protección temporal de la niña, niño, adolescente las siguientes. El profesor es separado de su función, como decíamos, hasta que concluya el procedimiento correspondiente. Incluir las medidas que se deben de tomar para proteger al menor, que puede ser, no sé, a lo mejor proporcionarlo o sí, proporcionarle facilidades para que pueda trabajar desde su casa, no sé, buscar la ayuda psicológica a través del convive, situaciones de esa naturaleza, hacer reconocimiento inmediato a los padres, madres o tutores, el motivo de esta acta y las instituciones que lo pueden proporcionar apoyo jurídico y psicológico. Esta misma acta se remite a la supervisión de zona escolar y a la Subdirección Regional de Educación Básica, ¿no? De determinado lugar para que se inicien los procedimientos administrativos, laborales o penales que conforme a derecho correspondan. Se cierra el acta y se firma de parte de todos los que intervinieron en en el llenado de la misma. Lo mismo sucede bueno, se tendría que informar a la Dirección General del Convive, pues mediante un oficio al cual se le genera un folio y se le da atención de acuerdo a lo que se haya, a lo que se haya suscitado. Pues posiblemente si fue en un caso de, no sé, de acoso escolar entre dos o tres compañeritos, a lo mejor se va a trabajar alguna dinámica o algo así para que pueda restablecerse esta convivencia, como les decía hace rato, más allá de que se le dé un seguimiento al administrativo, penal o lo que proceda al conflicto en sí. Se hace el procedimiento administrativo y a la par se tiene que hacer un procedimiento en donde eh, pues se restablezca esta convivencia. Entonces, bueno, se dirige también este oficio derivado del acta al convive y también se le dirige, como decía, a la autoridad que es la supervisión escolar, que es pues más o menos el mismo tipo de formato, donde es un oficio, donde se describe lo que sucedió, lo que se reportó y cuáles son las medidas de protección y además cómo se va, bueno, más bien que se informó a las personas correspondientes y cómo se va a integrar el expediente y levantar el acta circunstanciada para que se lleven a cabo los efectos procedentes mediante estos informes, estos oficios. Igualmente a la subdirección regional se le tendría que dirigir la misma información con las mismas medidas de protección, etcétera. Y bueno, también en el caso de abuso sexual en flagrancia entre dos alumnos, que tendría que ser pues la parte, aquí no, pues no los vamos a separar digamos, del grupo, sino evitar el contacto entre sí de los involucrados en la medida de lo posible, o tomar las medidas pertinentes que garanticen la integridad de ambas partes, implementar medidas que garanticen la integridad psicosexual y emocional, y el proceso se sigue más o menos el mismo, solamente que aquí se tendría que dar parte a la
Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para proveer lo necesario para evitar que el personal escolar divulgue los datos del alumno que se encuentre en una situación de abuso sexual, es decir, que no andemos como regando lo que sucedió. Y pues bueno, estoy más o menos sobre lo mismo. Y igualmente existen actas de hechos por sospecha cuando se detecten indicadores de riesgo, que pues es cuando, bueno, nosotros nos vamos a dar cuenta de que a lo mejor algo por ahí puede suceder y a lo mejor el niño llegó y nos dijo, es que no sé, mi papá, mi tío, mi abuelito me dijo que eh, fuéramos juntos a tal lugar, entonces como que empezamos a sospechar que sucedió algo, se tendría que dar parte igual misma la autoridad, de la misma forma la autoridad, para que identifique si existe o no un abuso sexual infantil, para que se haga estudios médicos y bueno, se tienen que establecer medidas de protección temporal para que esta persona pues sea atendida de manera correcta. Y bueno, aquí en este caso es cuando se sospecha, en este caso es cuando hay un reporte de la niña, niño, adolescente, cuando viene y nos dice que me pasó tal cosa, mi abuelito, mi primo me hizo tal, o dijo tal, o etcétera. Aquí tendríamos que, o a lo mejor el maestro de educación física, o la persona que trabaja en la tienda, o algo así, tendríamos forzosamente que elaborar un acta de hecho similar a esto, que dice, se establecen medidas de protección para esta persona, las siguientes que son, se separan temporalmente de su función a la persona, se incluyen, bueno, las medidas que se deben tomar para proteger al menor, la madre, padre, lo mismo se realizan, se deben de realizar estudios médicos y se remite esta acta de esta copia a la supervisión para que tenga el conocimiento de lo que está sucediendo. Y bueno, es el mismo el informe a la supervisión escolar por sospecha de abuso sexual infantil y por el reporte de la persona, niño, niña o adolescente, que es pues en los casos anteriores que hemos revisado, por sospecha para su dirección regional y por el reporte de la persona o a la que le sucedió. Tenemos también lo que les comentaba hace un ratito del acoso escolar, del maltrato escolar, de cómo se define a través de violencia física, psicológica, emocional, negligencia u omisión por cualquier trabajador al servicio de la educación hacia los alumnos y que a veces nos los encontramos, les decía, en situaciones pues muy, que nos pueden parecer una pequeñez. Si no le dije nada, a lo mejor quería contarme tal cosa o me dijo que le duele la cabeza y le dije, siéntate, siéntate. Hasta el final de la clase hablamos. Pero tenemos que darnos tiempo para escucharlo porque a lo mejor de eso se puede derivar otra situación y podemos ahí salir involucrados en algo de negligencia o de ambición en algo mucho más grave. Entonces tendríamos que empezar a, eh, a escuchar todas estas, bueno, tendríamos que tenernos el tiempo o darnos el tiempo para escuchar. Este es una especie de formato de oficio donde se le informa a la persona que al, al agresor, que al violentador, que pues que se le separa de sus funciones a partir de determinada fecha para hacer digamos, la investigación o para que la autoridad haga la investigación de lo que se está señalando. Y pues bueno, nos dice que se deberá presentar la supervisión escolar y hasta que las autoridades correspondientes determinen lo que va a suceder, es decir, lo conducente. Y bueno, también el acta de hechos, esto es para el maltrato escolar. Es importante valorar que si se requiere una atención médica por parte de la víctima, ante lo que el padre de familia comenta que se tomará la siguiente acción, porque hay personas que dicen, no, 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 yo no quiero la atención psicológica. Igualmente se separa al servidor público de la institución, eso se le tiene que comunicar también a los padres de familia para que, pues,
noten que estamos haciendo algo como escuela. Y esto también se consagra en los acuerdos que, como hemos visto, están a lo largo de estos, de estas actas, de estos formatos, quedan establecidos como acuerdos. Ay, perdón, me pasé. La madre, padre de familia acudirá de manera inmediata con su hijo al DIF para recibir la atención que se requiera o alguna institución que determine. Se informa al DIF, al municipal o estatal, al Convive, y pidiendo su apoyo con el objeto de desarrollar actividades de prevención y provisión con la comunidad escolar, así como la vinculación con la fiscalía. En atención a las consideraciones de hechos, se dispone lo necesario a fin de implementar el procedimiento laboral correspondiente al servidor público para lo que se informa a los padres de familia que serán citados como testigos. Igual se puede, al final de los acuerdos, preguntar a los presentes, a los padres de familia, cómo se sintieron con la atención brindada por las autoridades escolares, si se sienten bien, mal, ignorados, atendidos, etcétera, y si están conformes. Y bueno, se firma al calce y al margen los que en ella participaron, pero es también importante manifestar esto que es el punto número 3. ¿Cuál va a ser el procedimiento laboral correspondiente al servidor público? Que muchas veces lo que pasa es que los papás dicen, pues es que la escuela está protegiendo al maestro, es que la escuela no hace nada frente al docente porque pues es de ahí, de la casa. Entonces, es importante que si se va a seguir un procedimiento en el que el maestro va a ser, o el servidor público va a ser retirado del frente del grupo, sea pues consagrando estos acuerdos y los padres de familia estén enterados. De igual manera, les decía, es importante que conozcamos todas estas leyes, todos estos ordenamientos, todo este marco legal, jurídico, que nos va a permitir tanto puntualizar mejor esto como saber cuáles son nuestras obligaciones, nuestras funciones y en dónde participan los demás miembros de la comunidad escolar. Finalmente, los niños sí en la escuela son responsabilidad de los docentes, de las autoridades, pero como en su conjunto la comunidad escolar tiene la obligación de proteger, de salvaguardar y de garantizar el correcto desarrollo de estos niños. Les decía, entonces, hay partes de la ley que incluso nos dicen cuáles son las obligaciones de los padres de familia. Si pueden echarles un ojito a las leyes que les presentamos y a los protocolos en su conjunto, ya totalmente desarrollados, pues se van a dar una idea mucho más completa de lo que significa o de qué características tienen y hasta dónde abarcan y cuáles son los alcances de los mismos. Eso es, les decía, a grandes rasgos en la parte de los protocolos. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, comentario. Ya. No, ninguna duda. Nos dice aquí María Dolores Ortega, ninguna duda. Muy bien, pues si no, no tenemos ninguna duda. Por mi parte sería todo. Les reitero. Los protocolos están en la página del Convive, ahí está toda la información. Cualquier duda que tengan o cualquier tema en el que quieran abundar, ahí se encuentra toda la información, sino con mucho gusto en el consejo igual.